La educación primaria en México está en medio de un cambio, y uno grandísimo. Hoy vamos a meternos de lleno a entender el nuevo programa sintético para la fase 5, que es para quinto y sexto de primaria, y a ver qué significa todo esto para los estudiantes y los maestros. El documento oficial arranca con esta frase, que la verdad, desde ahí ya nos marca el tono de toda la reforma. Un enfoque que busca ser muy humano, centrado en reconocer la diversidad y la historia que nos hacen ser México. O sea, no es solo un cambio de materias, es un cambio de mirada. Y bueno, esa es la pregunta del millón, ¿no? Vamos a explorar por qué se hizo esta reforma y, lo más importante, qué van a aprender los alumnos ahora en el salón de clases. Así que vamos a darle. A ver, para cachar bien a dónde va todo esto, primero hay que entender de dónde venimos. Esta nueva reforma se basa en una crítica muy directa al modelo educativo que teníamos antes. Ok, el punto de partida de este nuevo plan es una ruptura, así, explícita. El documento dice que el modelo anterior no respondía a lo que México necesitaba y que no mejoró la calidad de la enseñanza. Esta es, digamos, la justificación principal para todo el cambio. Y fíjense en estas tres palabras porque son la clave de toda la crítica. Se argumenta que la educación de antes trataba a todos los estudiantes como si fueran iguales, sin pensar en sus diferentes realidades, y que se enfocaba más en herramientas que en un desarrollo de la persona. Bueno, frente a ese problema, ¿cuál es la solución que se propone? La nueva escuela mexicana. Y esto no es solo un plan de estudios, sino que busca ser toda una nueva filosofía educativa para el país. Y aquí están sus pilares. Fíjense bien. El cambio de chip es total. Se deja de pensar en el alumno como alguien que solo recibe información y se le empieza a ver como parte activa de su comunidad. El centro de todo es el desarrollo humano, con un componente social bien fuerte. Muy bien, ya entendimos el porqué del cambio. Ahora viene lo bueno, el cómo. ¿Cómo se va a hacer esto en la práctica? Y aquí es donde entra un concepto que es fundamental, los campos formativos. Y miren, este es quizá el cambio más radical, el que se va a sentir más en el día a día. Se acabó esa división que todos conocemos de español, matemáticas, ciencias, historia, como si fueran cajitas separadas que no se hablan entre sí. La nueva idea es que el conocimiento se integre. Y aquí lo podemos ver súper claro. Ahora, todo el aprendizaje gira en torno a estas cuatro grandes áreas, o campos formativos: lenguajes, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario. Entonces, el punto clave aquí es entender que un campo formativo no es nada más un nombre nuevo para las materias de siempre. No, no, no. Es una invitación a conectar las ideas. Por ejemplo, a entender la historia a través del arte o a usar las matemáticas para resolver un problema real de la comunidad. Y dentro de cada uno de estos campos hay otras dos piezas: los contenidos, que es básicamente el qué se va a aprender, y los procesos de desarrollo de aprendizaje, que es el cómo. Esto, la verdad, le da un montón de flexibilidad al maestro para adaptar la clase al ritmo y a la realidad de sus estudiantes. Ok, creo que la estructura ya va quedando más clara. Pero bueno, todo esto suena muy teórico, ¿no? ¿Qué significa en la vida real para un niño o una niña de quinto o sexto? Vamos a ver ejemplos súper concretos de cada campo formativo. Empecemos con el primero, lenguajes. Y ojo, como se ve aquí, no es solo español, para nada. Aquí entra todo: lenguas indígenas, artes, hasta inglés. La idea es ver la comunicación como algo mucho, mucho más grande. Y chequen qué interesante está esto. En lugar del clásico escribe una composición, ahora los chavos van a aprender a contar su propia historia, a debatir con argumentos y a analizar las noticias con el ojo crítico. Son habilidades que les sirven para su vida ya. Ahora vámonos al segundo campo, saberes y pensamiento científico. Aquí es donde se juntan las mates y las ciencias naturales. La tirada es que los alumnos usen el método científico para entender el mundo que lo rodea. Y los contenidos, la verdad, son súper aplicables. Ya no es solo aprenderse los planetas de memoria, sino entender el universo. No solo saber las partes del cuerpo, sino analizar qué onda con la comida chatarra y cómo tener una vida más saludable. El tercer campo se llama ética, naturaleza y sociedades. Piensen en este como el lugar donde se unen historia, geografía y civismo, pero siempre con una pregunta detrás: ¿cómo le hacemos para vivir mejor juntos y con nuestro planeta? Aquí los temas, la verdad, se ponen serios y muy importantes. Se busca que los estudiantes realmente valoren la riqueza increíble que tiene México, que entiendan cómo funciona la democracia y que piensen en retos de hoy, como la inclusión y la equidad. Y llegamos al cuarto y último campo, de lo humano y lo comunitario. Este se enfoca de lleno en el desarrollo personal, en la inteligencia emocional, la salud, la vida en comunidad y hasta en el pensamiento estratégico que se aprende jugando.
Este campo es fascinante, porque ataca de frente las habilidades para la vida. Se habla del papel de la familia, se empieza a pensar en un proyecto de vida a futuro y se promueve el moverse, el tener una vida activa. Ok, después de ver toda esta nueva forma de organizar las cosas, queda clarísimo que hay una figura que se vuelve más importante que nunca en este sistema. Y es que, al final del día, el éxito de toda esta reforma depende y mucho de las maestras y los maestros. El plan les da algo llamado autonomía profesional. ¿Qué es eso? Pues es la libertad y también la enorme responsabilidad de aterrizar todos estos contenidos nacionales a la realidad de su escuela, de su comunidad. Y con esta pregunta cerramos. Este nuevo plan no es una lista de instrucciones, es más bien como un mapa. Le da a las y los docentes las herramientas para que la educación tenga sentido en cada lugar. La gran pregunta, y el verdadero reto, es si esa autonomía va a lograr prender la mecha de esa transformación social que se busca desde cada salón de clases.